Vamos a recordar entonces algunas cuestiones que ustedes ya han trabajado en clases sobre los textos expositivos. Hemos leído diferentes textos expositivos, por ejemplo, el texto de las hormigas, el texto de los tehuelches, el de las ciudades, de los espacios urbanos también, será un texto expositivo. Sí, yo les doy la siguiente consigna. Escriban un texto expositivo sobre un tema que les interese. Suponiendo que a alguno de ustedes se les ocurra escribir un texto expositivo sobre que estamos estudiando en sociales, República Argentina. Bueno, entonces pueden hacer un texto sobre la República Argentina y a lo mejor eligen una de las 23 provincias. ¿Qué provincia podemos elegir? Bueno, Mendoza. Entonces, el tema de nuestro texto expositivo es la provincia de Mendoza. Yo voy a hablar de la provincia de Mendoza. Para comenzar mi texto expositivo sobre este tema, que es la provincia de Mendoza, voy a pensar diferentes ideas, diferentes oraciones, las voy a ir organizando en diferentes párrafos. Todo mi texto va a tener que hablar, va a tener que referirse a la provincia de Mendoza. Como no conocemos tanto, podemos conocer algunas cosas, pero no todo, vamos a tener que investigar, o sea, leer diferentes fuentes, diferentes bibliografías, buscar en internet. En este caso, cuando se trata de textos expositivos, dentro de un tema, nosotros podemos ir viendo, ir pensando diferentes aspectos de ese tema. El tema es la provincia de Mendoza, pero podemos hablar un montón de cosas referidas a la provincia de Mendoza. Antes de ponerme a redactar el texto expositivo, pienso en cuáles van a ser esos subtemas. El tema central es Mendoza, pero ¿qué aspectos puedo incluir en mi texto expositivo de la provincia de Mendoza? Es más, me puedo hacer un esquema aparte antes de empezar a redactar mi texto para yo tener en claro y para poder organizar mi texto expositivo. Pensar antes, bueno, a ver, ¿qué voy a poner en mi texto? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Qué recursos voy a utilizar? Ya vamos a hablar sobre los recursos de los textos expositivos, que ya también lo trabajamos en clase. Para yo, luego, sí, una vez que me tenga organizado mentalmente sobre qué aspectos de la provincia de Mendoza quiero exponer, y sí, porque ya estoy organizado, ya tengo idea de qué es lo que voy a hablar de esa provincia, entonces ahí recién paso a la etapa de escritura del texto propiamente dicho. Pero primero lo vamos a planificar, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es planificar nuestro texto expositivo. ¿De qué manera? Voy a ir pensando qué cosas de la provincia de Mendoza puedo incluir en mi texto expositivo. Bueno, por ejemplo, ¿qué puedo decir de Mendoza? Bueno, lo primero, como Mendoza es una provincia, es un espacio geográfico, puedo hablar de la ubicación geográfica de Mendoza. ¿En qué continente? ¿En qué país? Cuando hablo de ubicación, puedo poner si es una provincia que está al norte del país, al sur, en el centro, al este o al oeste. ¿Qué más puedo decir de Mendoza? Puedo hablar sobre la división política de esta provincia, cuántos departamentos tiene, cuántas ciudades, cuál es su ciudad capital, qué más puedo incluir en mi texto expositivo de la provincia de Mendoza. Fíjense, hablé de la ubicación, la división política. Bueno, puedo hablar de las formas de relieve que tiene la provincia de Mendoza. Obviamente que si tenemos en cuenta la ubicación geográfica que tiene Mendoza, que está al oeste, vamos a tener que mencionar cuando hablamos de relieves la cordillera de los Andes. Podemos hablar del clima que tiene la provincia. Podemos hablar sobre la flora y sobre la fauna, es decir, el conjunto de especies vegetales y animales, qué árboles característicos crecen en esta provincia. Podemos también incluir qué actividades económicas se realizan, cuáles son las industrias. Fíjense, ¿sí? Si yo pienso en un tema, se van desprendiendo de ese tema diferentes aspectos. Bueno, a cada uno de estos aspectos le podemos llamar subtemas. ¿Qué voy a explicar e informar de la provincia de Mendoza en mi texto expositivo? Bueno, voy a hablar de la ubicación geográfica, voy a hablar sobre la división política, cuántos departamentos,
ciudades tiene, cuál es su ciudad cabecera o la ciudad capital de la provincia. Puedo hablar de la población, cuántos miles de habitantes tiene. Brevemente puedo hacer referencia al clima y al relieve de esta provincia, a su flora y su fauna, ¿sí? Nombrar las especies más características de la provincia. Y mencionar algunas actividades económicas, si hay cultivos, cuáles son, si hay industrias, cuáles son. Ahora yo ya sé que yo puedo hablar de todos estos aspectos o de estos subtemas de la provincia de Mendoza. Esto es planificar un texto. Entonces yo ahora voy a ir investigando en internet, voy a buscar a ver si tengo enciclopedias y manuales en mi casa que me hablen de esta provincia, voy a investigar. Una vez que yo ya pensé, ¿qué voy a decir? Entonces ahí más o menos ya tengo organizado, ahora me puedo dedicar a escribir mi texto expositivo. Y dijimos también que el autor, para escribir un texto expositivo, utiliza diferentes recursos. ¿Cuáles pueden ser esos recursos? Estuvimos viendo que en el texto expositivo puede incluir definiciones que tengan que ver con ese tema. No voy a poner definiciones que no tengan nada que ver con el tema que estoy exponiendo. Puedo también agregar ejemplos, alguna clasificación. Puedo utilizar el recurso de la descripción. Puedo describir algún aspecto de la provincia de Mendoza. ¿Qué es describir? Contar cómo es, contar las características de algo. Puedo hacer una aclaración, ampliar una idea, aclararla. Por lo general dijimos que son ideas encerradas entre paréntesis. Así identificamos en un texto que eso es una aclaración y una reformulación. Reformular quiere decir algo que ya dijimos antes con otras palabras, por ejemplo, con palabras más sencillas. ¿Para qué? Para que los que vayan a leer mi texto puedan entender mejor. Fíjense todos los recursos que yo puedo utilizar para poder hacer mi texto expositivo, que sea claro, que sea preciso. Bueno, de esta manera, fíjense, el recurso de la definición, puedo describir qué es definir, decir qué es algo. Por ejemplo, ¿qué son los espacios urbanos? Por ejemplo, ¿qué es un continente? Es una oración que me dice qué es algo o qué significa. Bueno, ejemplos. Los ejemplos, ¿para qué sirven? Si yo doy una definición, para dar un elemento más, para que la idea que yo puse se entienda. Doy ejemplos. Los ejemplos clarifican. En el texto de los espacios urbanos definía qué son las ciudades portuarias. ¿Por qué se llama ciudades portuarias? Bueno, porque cuenta con un puerto o con más de un puerto. Y sobre ese puerto se desarrolla alguna actividad económica. Y entonces nombraba algunas ciudades portuarias, por ejemplo, como Mar del Plata, ¿sí? Rosario. Clasificaciones. En el texto de los espacios urbanos daba la clasificación de pequeñas ciudades, grandes y medianas ciudades. De acuerdo al tamaño, eso es una clasificación. La burbuja que trabajó con el texto de la extracción de los recursos también clasificaba los recursos naturales en renovables y no renovables y daba ejemplos de ellos. Bueno, se puede describir, por ejemplo, acá, cuando voy a hablar de relieve de clima, puedo describir brevemente cómo es el relieve, cómo es el clima de la provincia de la que estoy hablando. No quiere decir que yo en un texto tenga que incluir todos los recursos. Yo voy a ir viendo qué recursos voy necesitando según de qué aspectos voy a ir hablando. Yo eso me doy cuenta a medida que estoy escribiendo mi texto. A lo mejor no voy a necesitar incluir ninguna reformulación y no la incluyo. Tampoco a lo mejor necesite hacer alguna aclaración, pero sí necesito utilizar definiciones en mi texto y alguna clasificación. Entonces no quiere decir que un texto expositivo tiene que tener todos los recursos, debe contener solamente algunos, pero sí tengo que saber cuáles son los recursos explicativos. Son estos, aunque no los utilice en mi texto expositivo, ¿sí? Por eso lo vimos en clase. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Bueno, por ejemplo, puedo arrancar con el año de fundación.
En el texto expositivo, lo que yo escriba al principio se llama introducción. Voy a pensar una oración para presentar el tema que yo voy a desarrollar en este texto expositivo. Entonces yo voy a pensar, ¿con qué oración voy a arrancar? ¿Cómo voy a presentar el tema? Yo tengo que poner de qué tema voy a hablar. Entonces incluyo una oración para introducir el tema. Y luego empieza el desarrollo, voy a desarrollar todos estos aspectos. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Voy a escribir un párrafo y voy a hablar sobre la ubicación geográfica de la provincia de Mendoza. En una, dos o en tres oraciones en un párrafo. Este es otro aspecto, por ejemplo, la división política. Entonces, como es otro subtema, como es otro aspecto, lo voy a tener que poner en un nuevo párrafo, en un párrafo distinto, que voy a tener que escribir un párrafo por cada subtema. Otro párrafo donde yo hable sobre la división política en forma de oraciones, quizás una o dos, tres o cuatro. Voy a hablar de la división política de Mendoza. En otro párrafo diferente, porque ya es otro subtema que yo voy a explicar, esto tiene que ser en otro párrafo. En otro párrafo voy a hablar del relieve. En un nuevo párrafo, en un párrafo distinto, hablaré sobre el clima de Mendoza. Y por último, en otro párrafo, voy a desarrollar este subtema. ¿Cuál es la flora y la fauna que tiene la provincia? ¿Se dan cuenta? Por eso dice, cada párrafo de un texto explica un subtema. Supongamos, ya tengo mi texto expositivo de la provincia de Mendoza escrito en diferentes párrafos y oraciones. Fui explicando y desarrollando todos estos subtemas. Y luego del desarrollo, para terminar, escribo en una oración una conclusión. Por ejemplo, puedo destacar algo de interés sobre la provincia de Mendoza. Ahora, ¿qué falta? No es que, bueno, ya hice mi texto y listo. No. Voy a pensar de acuerdo al tema. Voy a elegir un título para ese texto. Entonces, tengo el texto, pienso, ¿qué paratexto voy a incluir? Bueno, le doy un título a ese texto. El título siempre tiene relación con el contenido del texto. Otra cosa que nos ayuda mucho para comprender el tema son las imágenes. Puedo incluir fotografías, un dibujo, puedo hacer un cuadro, una tabla o un gráfico. Busco diferentes imágenes de la provincia de Mendoza y lo puedo incluir en mi texto expositivo. Miren, ya tenemos para texto el título, las imágenes. Puedo también agregarle subtítulos. ¿Por qué sub? Porque están debajo del título. ¿Cuáles pueden ser los subtítulos? Y bueno, por ejemplo, puedo poner como subtítulo relieve de la provincia. Eso puede ser un subtítulo. O, por ejemplo, clima de Mendoza. Puede ser otro subtítulo. O su flora y su fauna puede ser otro subtítulo. Pongo el relieve como subtítulo y luego escribo uno o dos párrafos desarrollando ese subtema del relieve de Mendoza. Entonces, además del texto en sí mismo, le doy un título a ese texto, agrego imágenes a ese texto, puedo agregarle subtítulos, depende. Si el texto es muy breve, no, quizás no voy a necesitar agregarle subtítulos, pero si ya es más extenso, a lo mejor mi texto va a quedar más organizado y más claro agregándole subtítulos. Y a esas imágenes le puedo poner epígrafes. ¿Se acuerdan lo que eran los epígrafes? Debajo de la imagen, por lo general, se escribe una oración breve que haga alusión, que diga algo sobre esa imagen que incluí para mi texto. Y bien, entonces básicamente son esos los paratextos o elementos paratextuales. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en una de las clases? Son los paratextos, los elementos que están afuera del texto, pero que lo acompañan y que nos ayudan a entender el texto expositivo. Por ejemplo, ¿qué imágenes puedo incluir sobre la provincia de Mendoza?
Bueno, por ejemplo, si yo hablo en mi texto de la ubicación geográfica, puedo poner el mapa de Mendoza. En la división política y nombro algunas ciudades, puedo incluir la foto de una de las ciudades mendocinas, por ejemplo, de la ciudad de Mendoza, que es la capital de la provincia. Cuando hable de relieve, puedo elegir incluir una imagen, ¿sí?, que muestre el relieve de Mendoza, por ejemplo, algo referido a la cordillera de los Andes. O cuando yo desarrolle este subtema, la flora y la fauna de Mendoza, puedo mostrar algún animal o algún árbol o planta, ¿sí?, de esta provincia. Fíjense cuántas opciones que tengo para hacer un texto expositivo. Cuestión de tomarme un tiempo y de planificarlo y de organizarlo bien. Por eso es muy importante planificar antes mi texto. ¿Qué es lo que voy a escribir? Así que bueno, de esta manera la idea era mostrarles cómo ustedes pueden escribir su propio texto expositivo. La provincia de Mendoza era un ejemplo. Los temas pueden ser muy diversos. Podemos escribir textos expositivos de un montón de campos del conocimiento, de un montón de ciencias. Esa era la idea, que ustedes pudieran entender los pasos principales para hacer su propio texto expositivo. Así que espero que hayan entendido.